Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Ustedes se preguntarán por qué insisto en el no a la homologación del IVA en la frontera. En primer lugar lo hago porque soy senador por el estado de Baja California y represento los intereses de los ciudadanos que viven en ese estado. En segundo lugar, también represento a toda la frontera que sufre del mismo problema. La frontera es una parte del país a veces mal comprendida. Se cree que en la frontera las cosas son más fáciles, que hay más progreso, que pegado a Estados Unidos tenemos más oportunidades, y hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Sí hay muchas ventajas de vivir en la frontera, pero también hay desventajas. Un alza del IVA del 11 al 16% nos pondrá en más competencia con nuestro país vecino, que definitivamente tiene muchas ventajas en lo que se refiere a comercio y a mercadeo como el que tenemos nosotros. De hecho, ya se están preparando. En Caléxico, frontera con Mexicali, ya están haciendo un nuevo centro comercial. ¿Por qué? Porque saben que esos 5 puntos de diferencia van a afectar mucho a las personas que viven en la frontera, en este caso, en especial en Mexicali. Esa situación, la gente sobre todo más necesitada la comprende, porque en estos tiempos en que no hay mucha bonanza, en que nos ha afectado la caída de la economía de Estados Unidos y también la nuestra, pues resulta que la gente quiere pues aprovechar en lo más que puede su dinero. Entonces cruza la frontera y ahí va a comprar. Los comerciantes que en Mexicali compran cosas extranjeras, ahora les va a costar más caro, entonces va a ser más difícil también para ellos consumir en Mexicali. Esa situación es una cosa que no lo viven aquí en el centro y no lo comprenden. Por otro lado, los estados fronterizos son estados que siempre están aceptando ciudadanos de otras partes del país en busca de mejor vida. Entonces, ahí también se concentran una gran necesidad de cosas por hacer, en obras públicas, en seguridad, y todo esto pues se requiere dinero. Y si la gente no tiene dinero, pues la realidad va a ser en que va a decaer la frontera. Decayendo la frontera, lo que el gobierno piensa que va a ganar con esta contribución de ese diferencial entre el IVA que nosotros pagamos de 11 a 16, pues va a ser contradictoria, porque entonces lo que va a pasar es que los bajacalifornianos vamos a estar afectados, comercios van a cerrar, los ciudadanos van a ir a comprar a Estados Unidos y entonces el efecto va a ser contraproducente. El gobierno dice que en toda la frontera podrá con este nuevo impuesto ganar unos 15,000 millones de pesos. Bueno, en el solo estado de Baja California se calcula en $2,000, o sea, más o menos unos 25,000 millones de pesos, el efecto que vamos a tener. Aparte, las maquiladoras también se van a ver afectadas. Nuestro estado y la frontera son los estados que tienen menos ahorita desempleo del país. Entonces, por favor, señores legisladores, no abusemos de los fronterizos, en especial de los bajacalifornianos, porque la realidad es de que esta medida, en vez de ser una medida buena para el país, va a ser una medida desastrosa y sobre todo para los habitantes de la frontera. Muchas gracias. Buenas tardes, audiencia del Canal del Congreso. El pasado domingo recibimos el paquete hacendario que incluye el paquete económico para 2014, una modificación constitucional, 4 nuevas leyes y 11 leyes
que se pide reformar, modificar o derogar. Estas leyes incluyen una parte muy importante que se refiere al régimen fiscal de Pemex, que ahora lo desaparecen para crear una nueva ley de hidrocarburos. Nos parece al menos poco serio que en una reforma hacendaria que tiene que ver con ingresos, gastos, deuda, fiscalización, metan el tema energético, que no es materia de este paquete, salvo lo de régimen fiscal de Pemex. Nosotros no partimos en nuestro análisis de una aprobación de facto del cambio constitucional a los artículos 27 y 28 constitucional para privatizar el petróleo. Por ejemplo, en esta reforma hacendaria incluyen los contratos incentivados para la exploración y explotación del petróleo, que nada tienen que ver con los asuntos hacendarios. Crean un conjunto de subsidiarias para ser las titulares de uno o varios contratos de exploración y explotación de petróleo, anulan la Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada en la Reforma Energética de 2008, y se contrata a un comercializador que se encargará de la recolección, venta de hidrocarburos. Se crea un nuevo fideicomiso anulando el Fondo de Estabilización para los Ingresos Petroleros creado en la Reforma Energética de 2008. Este fideicomiso estará bajo el control de la Secretaría de Hacienda, será la Secretaría de Hacienda quien realice los pagos, decida el porcentaje de utilidad que debe de tener Pemex, entregará a Pemex ese porcentaje de utilidad, es decir, se centraliza todavía más las decisiones de Pemex en la Secretaría de Hacienda, cuando todos los especialistas recomiendan el darle autonomía presupuestal y de gestión a la paraestatal. Entre otras cosas, esta reforma hacendaria incluye legalizar, elevar a rango de ley los gasolinazos, es decir, que los incrementos mensuales de la gasolina y el diésel sean obligatorios y ahora escritos en una ley. También se incluye algo positivo, que es un impuesto de 7.5% a la diferencia entre el valor de la producción menos las deducciones para la minería. La minería es una de las actividades económicas que casi no le dan nada al erario público. No pagan impuestos, no pagan regalías, no pagan daños ambientales, y sería deseable que no solo se aumente a 7.5% la tasa, sino que sea de 15% al menos, que paguen impuestos, que paguen regalías y que paguen daños ambientales, tal y como lo hacen otras operaciones del subsuelo, como lo es el petróleo mexicano. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, ciudadanos. Con la razón de estar con ustedes para hacer ver acerca de esta propuesta que ha hecho el presidente Peña Nieto para subir los impuestos, y en el caso particular del IVA en nuestra región fronteriza. Al ser yo senador por Baja California, pero también presidente de la Comisión para Asuntos Frontera Norte, donde me ha tocado conocer de todos los puntos de vista, además de la experiencia personal, acerca del impacto de incrementar el IVA del 11% al 16%. El gobierno naturalmente pretende un incremento a su ingreso. El país, las finanzas públicas no se encuentran bollantes. Es por eso la necesidad de una reforma fiscal. Con esto se pretende recibir cerca de 15,000 millones de pesos adicionales, pero que solo representan quizá el 1 al millar de lo que puede ser el ingreso de los impuestos federales. No es una cantidad importante, pero el impacto a las consecuencias de la competitividad de la franja fronteriza y de los estados del norte
frente a las tasas de impuestos de ventas de los norteamericanos, que son del 8%. Y en esto, pues creo que habremos de resultar perdiendo, porque de obtener 15,000 millones de pesos por el ingreso fiscal, me parece que tal vez más de 100,000 millones de pesos habrán de irse por los consumidores que vayan a los Estados Unidos. Pero esto solo es pues la base de impresión directa que tendremos de aprobarse esta propuesta de reforma de ley fiscal por parte del Ejecutivo Federal. Está el efecto que va a causar sobre la industria maquiladora, que tanto éxito ha tenido en el país, por lo que se refiere a los últimos años, mucho de esto desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, donde ha ido en constante crecimiento. Tenemos bases competitivas. Eso ha hecho que pues estas plantas maquiladoras ya estén en muchas otras partes del país y han venido a constituir lo que conocemos como el México global. Pero pues esta razón de hoy le impone impuestos también a esa industria y le quitaría competitividad. En los estados norteamericanos vecinos a nosotros están bajando las tarifas de electricidad, cosa que va a poner un reto a la Comisión Federal de Electricidad y claro también al tema de la reforma energética. Los estados colindantes con nuestros estados del norte están también bajando sus impuestos sobre la renta. Así que pues yo exhorto a mis compañeros senadores y también diputados a que no se apruebe el incremento del 5% del IVA en la frontera y que ese dinero extra que pretende el gobierno lo invierta en infraestructura, en cosas que nos sirvan y no en cuestiones populistas y que solo nos van a traer deuda. Gracias. En la glosa del informe que el Senado de la República está analizando sobre el gasto hecho por el presidente de la República en este año 2013, es impresionante ver las cifras alarmantes que tenemos en materia de salud, sobre todo las relacionadas con la insuficiencia renal, que de acuerdo a los estudios realizados en la UNAM, arroja alarmantes cifras que, como en mi estado Tlaxcala, también tienen un alto índice en la enfermedad esta de la insuficiencia renal, que viene decantada a la diabetes mellitus, a problemas del corazón, problemas de alimentación, problemas de obesidad, sobre todo, que nos viene dando un problema y un gran porcentaje en un buen nivel a nivel mundial de obesidad en nuestro país. En el presupuesto para el año próximo que está presentando el presidente de la República, estamos haciendo énfasis y propuesta ante la Cámara de Diputados para que se destine un presupuesto especial y se creen unidades de nefrología en cada estado de la República que nos permita atender esta enfermedad que apunta a ser una pandemia nacional y que debemos atenderla. Es cierto que la sociedad civil, las instituciones de salud debemos de colaborar en conjunto para que podamos enfrentar una preparación de información hacia la sociedad para que vayamos hacia una cultura de la salud. No podemos seguir dejando fuera de la estrategia nacional de interés nacional la salud de los mexicanos. Por eso he propuesto a esta soberanía el que se creen un presupuesto especial para crear estas unidades de nefrología que nos permita atender esta enfermedad terrible que es cara, que es costosa y también muy dolorosa y que tendría como resultado la creación de las unidades de nefrología. Hola, estamos trabajando actualmente en el Congreso en el paquete presupuestal para el año que entra. El presidente Peña hizo ya llegar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores,
un paquete de iniciativas que va a determinar qué va a pasar con la economía el año que entra. Pero antes de ver qué pasó el año que entra, pues tenemos que revisar cómo vamos en 2013. Y en este 2013 no nos ha ido muy bien. En diciembre del año pasado, el presidente de la República le hizo una propuesta al Congreso. La idea económica principal es déficit cero. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir déficit cero? Que las cuentas nacionales, que los ingresos y el gasto del país iba a estar en un balance. Normalmente los gobiernos tienen la oportunidad de gastar un poco más para incentivar la actividad económica. Lo que se privilegió en este año es tener cuentas sanas, pero a costa de una economía enferma. ¿Y qué pasó? Que entramos en recesión, es decir, que la economía no crece, que las empresas no pueden expandirse, que no se pueden generar empleos. Y estamos en una caída económica muy importante. Más de 500,000 empleos dejaron de generarse en este año. Y lo que tenemos que privilegiar siempre pues, es el empleo de la gente, que es lo más relevante. Y ahora, en este paquete, el presidente nos dice, bueno, siempre sí quiero déficit, pero ya lo hizo muy mal y lo hizo muy tarde, porque el daño ya está hecho para la economía y salir adelante nos va a costar mucho trabajo. 2014, ¿qué se plantea? Una serie de impuestos que principalmente van a afectar a la clase media, como el impuesto al IVA en colegiaturas o como el IVA a la venta de inmuebles, a la renta o a las hipotecas. Si tú rentas tu casa, pues vas a tener que pagar ahora IVA. O si tú haces un esfuerzo por llevar a tus hijos a una escuela privada, también vas a pagar IVA. Tenemos que revertir estas medidas, pero sobre todo no podemos permitir, como se está planteando ahora por parte del presidente, es que nos vamos a endeudar para poder tener algunos programas que son muy buenos, sí, como el seguro de desempleo o la pensión a adultos mayores que tenemos aquí en la Ciudad de México. Pero no lo podemos hacer a costa de mayor endeudamiento, porque lo que tú quieres es tener seguridad en estos programas, y si los hacemos a través de deuda, no sabemos si el día de mañana lo vamos a poder tener. En el PRD vamos a dictaminar y a trabajar el paquete financiero, no solo pensando en las grandes cifras de la macroeconomía, sino pensando principalmente en la economía de tu familia. Esta semana, apenas a unos días de iniciar este nuevo periodo legislativo, me di a la tarea de presentar una iniciativa con proyecto de decreto en el que se adiciona un artículo, el 25 bis, al reglamento del Senado de la República. Estoy preocupado porque en este país pareciera que la democracia solo forma parte de la letra. Y si no hacemos un gran esfuerzo a través de estas instituciones, de las cámaras, vaya contradicción, donde debieran hacerse leyes, impulsar la democracia, las instituciones en su fortalecimiento, parece que es aquí donde se debilita. Y por eso presenté esta iniciativa en el que mi deseo es el de incorporar las minorías a el debate público, en donde estoy planteando que los grupos parlamentarios deben de presentar en cada inicio de periodo una agenda legislativa en la que el ciudadano, el público pueda conocerla y pueda opinar. Que esta agenda pueda ser evaluada también a la conclusión del periodo para ver la productividad, la participación y el ejercicio verdaderamente democrático. Estoy planteando también en esta misma iniciativa que se considere la participación de las minorías en el debate, en la tribuna y en las comisiones y la participación, porque pareciera que las minorías no tienen voz. En este sistema, como se maneja hasta este momento, es a través de los grupos parlamentarios. Pareciera una democracia simulada o fingida, porque si las minorías
no son consideradas en este momento, no tendrán oportunidad de llevar una iniciativa, un planteamiento, mucho menos a que sea votada en favor, aunque ésta venga acompañada de un buen esfuerzo de investigación, de un buen esfuerzo de participación ciudadana, de un buen esfuerzo de participación social, no tendría ninguna posibilidad si no es que se mete a la negociación y a la disposición de los grupos parlamentarios. Hoy tendremos que dar paso no solamente a una democracia representativa como es en este momento, y que mal llamada representativa, porque finalmente no representamos a nadie. Deberíamos dar paso también a una democracia participativa, donde en verdad sea escuchada y atendida la voz, no solamente de los que representamos, sino de los sectores de minoritarios o de las llamadas mal minorías. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Ríos Peters, senador por el Estado de Guerrero del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues aprovecho este espacio para comentar algunos de los temas que estamos debatiendo aquí en el Senado de la República y que de manera particular son importantes por el contexto que vive el país. Se ha presentado una propuesta de reforma hacendaria, es decir, cómo se propone por parte del titular del Ejecutivo que para el próximo año se paguen más impuestos por parte de la sociedad, y esto sin duda alguna pues es importante para todos y cada uno de los rincones del país. Me ha tocado estar recientemente en mi estado y hay muchas dudas y muchas preocupaciones sobre este planteamiento de nuevos impuestos, especialmente porque la duda surge de cosas muy comunes que nos dice la gente. La gente nos dice, oye, nos están planteando que paguemos más impuestos, pero ¿cómo sé que mi dinero, cómo sé que mis recursos realmente se están utilizando bien? ¿Cómo sé que si yo pago un impuesto adicional o cómo sé que si me suben la tasa que voy a pagar, ese impuesto va a terminar en mejores servicios para mí, en mejor seguridad, en mejores condiciones de empleo a través de las políticas públicas que se establezcan? Y me parece que esa pregunta, esa duda que tiene la gente, pues es una duda fundamental que estamos obligados aquí en el Poder Legislativo a resolver, y precisamente por eso he presentado dos iniciativas que lo que buscan es darle mucho más transparencia a la forma en la que se están pagando impuestos, pero sobre todo a la forma en la que se utiliza el gasto público para darle mejores servicios a la gente. Como cuando alguien paga, pues el gobierno termina decidiendo ciertas políticas. Lo que queremos es pues que haya rendición de cuentas, que se combata la corrupción, que la gente deje de tener esa idea de que pagar más impuestos va a terminar siendo un mecanismo para elevar el ingreso de los bolsillos de unos cuantos funcionarios, de unos cuantos diputados, de unos cuantos senadores. ¿Qué queremos? Mejores servicios, y por eso lo que requerimos es que haya mucho mayor capacidad de parte de la sociedad, de parte del Poder Legislativo, de hacer un escrutinio muy puntual de cómo se está gastando el dinero. Proponemos una agencia de combate a la corrupción, proponemos un sistema nacional de fiscalización, y a final del día todo este nuevo andamiaje lo que queremos es pues que si la gente contribuye más, tenga mejores capacidades para revisar, para analizar, pero sobre todo para exigirle al gobierno que su dinero sea mejor utilizado, de tal forma que la transparencia junto con mejor fiscalización pues nos lleve a que cada peso que gaste el gobierno sea en beneficio y en mejora de la gente. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.